Bienvenido, bienvenida a Más allá de la 3D, este espacio de expansión de conciencia. Este es un momento para detenernos un instante, respirar diferente y empezar a mirar la vida desde una perspectiva más amplia y coherente con quien realmente eres. Aquí exploramos nuevos paradigmas sobre la mente, la energía, las emociones y la forma en la que creamos nuestra realidad, integrando herramientas de neurociencia, conciencia y espiritualidad práctica como puente hacia la 5D. Porque cuando cambia tu nivel de conciencia, cambia la forma en la que percibes la vida, cambian tus emociones, tus decisiones y también cambian tus resultados. Soy Flavia Sierra y este espacio es una invitación a recordar cómo tu energía crea tu realidad. Comenzamos. En el episodio anterior hablamos de cómo nuestras emociones pueden mostrarnos desde qué estado de conciencia estamos viviendo una experiencia. Y hablamos de que las emociones no son enemigas, sino señales. Y también hablamos de algo muy importante, que muchas veces no reaccionamos solamente a lo que está pasando en el momento presente, reaccionamos a todo lo que venimos cargando internamente. Y hoy vamos a profundizar justamente en eso. Hoy vamos a hablar del famosísimo piloto automático. Porque aunque muchas personas creen que toman decisiones conscientes, la mayor parte del tiempo la realidad es que en un alto porcentaje de las ocasiones reaccionamos desde programas internos, estrés acumulado, emociones no procesadas y mecanismos de supervivencia que se activan automáticamente. Y esto le pasa a todo el mundo. Eres un ser humano, esto vives. A veces creemos que reaccionamos porque así somos, pero muchas veces no es nuestra esencia reaccionando. Es nuestro sistema nervioso sobreviviendo y reflejando todo lo que aprendió. Y entender esto cambia completamente la manera en la que empezamos a mirarnos a nosotros mismos, pero también a los demás. Porque entonces dejamos de preguntarnos solamente por qué reaccioné así, y eso es cuando ya hay un toque o un destello de conciencia, porque mucha gente ni siquiera se pregunta por qué reaccionó así, porque para ellos es natural y aseguran que es su forma de ser. Pero cuando no solamente nos quedamos con la pregunta de por qué reaccioné así, sino que empezamos a preguntarnos desde dónde fue que reaccioné así, entonces el rumbo cambia muchísimo. Porque cuando empezamos a observar desde dónde reaccionamos, empezamos a recuperar la capacidad de elegir diferente. Recordemos que una de las grandes capacidades que tenemos los seres humanos es de elegir y elegir a cada momento cómo nos vamos a sentir, cómo vamos a reaccionar, qué es lo que vamos a decir, siempre y cuando no estemos operando desde el piloto automático. Y entonces aquí vale la pena observar algo que muchas veces no entendemos sobre nuestra mente o no conocemos de nuestra mente. Todos tenemos una mente consciente y una mente inconsciente, subconsciente. La mente consciente es la parte lógica, la racional, la que analiza, la que decide y la que piensa en el presente. Pero la mente inconsciente es muchísimo más poderosa de lo que imaginamos, porque ahí es donde se almacenan todas nuestras memorias emocionales, creencias, asociaciones, experiencias, recuerdos, decisiones que alguna vez hicimos o vivimos y que hoy ni siquiera recordamos. Y todo eso se vuelven programas automáticos que vamos actuando, disparando a lo largo de la vida. Gran parte de esos programas comienzan a formarse desde que somos niños, porque cuando somos niños, nuestro cerebro aprende observando,
sintiendo y asociando experiencias constantemente. Si, por ejemplo, un niño crece sintiendo rechazo, puede programar inconscientemente la idea de que necesita aprobación para sentirse valioso. Yo tengo muy cerca de mí personas que viven todavía su realidad siendo adultos mayores, bueno, de edad madura y adultos mayores. Y reconocer esto, como les decía hace un rato, saber que fue una persona que seguramente creció sintiéndose rechazada, permite vivir la relación con esa persona desde un espacio más amoroso y empático. Si, por ejemplo, un niño crece en ambientes de mucho estrés o crítica, aprende a vivir en alerta. Si es una persona o un niño que siente inseguridad emocional o económica, puede desarrollar miedo constante a perder el control. Nada de lo que somos viene por casualidad. Y lo impresionante es que muchas veces esos programas siguen funcionando automáticamente en la vida adulta, si es que no los reconocemos y no los cambiamos. Incluso cuando ya no estamos en esa situación que originalmente lo provocó. Por eso es que yo lo llamo el piloto automático, porque ya ni siquiera necesitamos pensarlo para que suceda. A veces, como se ve, es que reaccionamos antes de pensar, porque no responde la mente consciente. La mayoría de las veces lo que primero responde es ese programa inconsciente. Literalmente, los seres humanos somos como computadoras. Nos presionan el botón de play o grabadoras de antes y arrancamos con ese programa que tenemos grabado, así automáticamente. Y así entendemos por qué una experiencia pequeña puede activar emociones tan grandes que a veces consideramos exageradas. Y también por eso es que todos reaccionamos distinto, porque el presente toca memorias emocionales que ya estaban guardadas dentro de nosotros. Y muchas veces, aún siendo personas, hermanos, gente de la misma familia, educados igual, de todas maneras reaccionamos igual. Yo me acuerdo que mi mamá siempre decía, pero si yo los eduqué igual, ¿y por qué tú haces esto y tú haces lo otro? Bueno, porque entra la personalidad y no solo las experiencias, sino cómo cada uno interpretamos esas experiencias. Y entonces aquí es donde muchas cosas empiezan también a tomar más sentido o a tomar todavía más sentido para ti. Porque muchas veces pensamos que reaccionamos solamente por lo que está pasando hoy. Pero, como les decía, en realidad muchas de nuestras reacciones vienen de experiencias emocionales que nuestro sistema fue almacenando, guardando hace muchos años. Y no solo experiencias emocionales, sino vamos generando toda clase de programas mentales que a punta de repetición se vuelven una verdad para nosotros. Las enfermedades son un ejemplo de ello. Las religiones, la alimentación, los hábitos, todos son programas. Todo funciona a base de esos programas que están en el inconsciente. Por ejemplo, también una persona que creció en ambientes donde equivocarse generaba crítica o humillación puede convertirse en un adulto que vive con miedo constante al error. Ese sistema nervioso o disco duro guarda las memorias emocionales y después va a reaccionar automáticamente cuando algo aparece. Y entonces llega en el presente, sin que te des cuenta, la experiencia que yo le llamo detonador, ¿no? La que detona el botón de la dinamita, presiona ese botón interno, ese botón de la herida, ese botón del miedo, ese botón del rechazo, ese botón de la inseguridad.
y reaccionamos no solamente al momento actual, sino también a todo lo que nuestro cuerpo aprendió a asociar con peligro, abandono, presión, humillación o pérdida de control. Y aquí surge una parte muy poderosa de la nueva conciencia. La nueva conciencia empieza a entender que muchas veces el problema no es la situación actual, sino el programa inconsciente que la situación activa dentro de nosotros. Y cuando empezamos a observar eso, dejamos de identificarnos completamente con la reacción automática, dejamos de pensar que eso es lo que somos nosotros y nos damos cuenta de que tenemos la capacidad y el poder de elegir cómo reaccionar, cómo queremos ser y cómo nos queremos sentir. Y entonces ya no decimos únicamente así soy yo, que ciertamente para mucha gente resulta conveniente, pero resulta conveniente ante quienes tenemos una conciencia más elevada para saber, ¿no? Ya sea 4D o 5D, para saber que no es que así sean, pero de verdad que ellos no se dan cuenta. Y algunos si se dan cuenta, lo fingen muy bien, pero no nos vamos a meter hoy ahí. El tema es que es muy común que la gente lo interprete así, lo viva así, así soy yo. Pero ya desde esta nueva conciencia, entonces nos empezamos a preguntar, ¿cuándo aprendí a reaccionar así? ¿Qué parte de mí se está sintiendo amenazada? ¿Qué memoria emocional se está activando aquí? Esas preguntas abren un nivel completamente distinto de conciencia y transformación interior. Y aquí el tema con hacernos esas preguntas no es para que los demás no se sientan mal con nuestras reacciones. Es porque cuando empezamos a vivir desde estas preguntas, nos sentimos más liberados, más tranquilos, más en paz, cargamos mucho menos, nuestra energía se mantiene limpia, se mantiene ligera. No lo hacemos para y por los demás, lo hacemos para y por nosotros mismos. Muchas personas viven prácticamente en ese piloto automático sin darse cuenta. Se levantan cansadas, corren todo el día, reaccionan automáticamente a mensajes, problemas, al tráfico, a las noticias, a los pendientes que hay que hacer, discusiones, preocupaciones, y poco a poco el cuerpo empieza a vivir ya en forma constante, en automático, como si todo fuera una amenaza, y se vuelve algo normal, lo cual no tiene nada de normal. El problema es que cuando el sistema nervioso permanece demasiado tiempo en supervivencia, comenzamos a normalizar estados internos que en realidad son agotamiento. Normalizamos todo, normalizamos vivir tensos, normalizamos vivir irritables, normalizamos vivir ansiosos, normalizamos vivir desconectados, normalizamos vivir cansados emocionalmente. Normalizamos sentir dolor de cabeza, normalizamos que el colesterol esté alto, normalizamos que el cortisol se eleve, normalizamos la presión alta o baja. Nada de eso es normal. Y muchas personas ya ni siquiera recuerdan cómo se siente la calma verdadera. Las personas no lo recuerdan y al cuerpo se le olvida. Vamos a poner un ejemplo. Imagina a una mamá que lleva semanas agotada emocionalmente, ¿no? Tiene responsabilidades, trabajo, pendientes, la escuela, las tareas, los niños, la preocupación económica, el cansancio acumulado y además siente que tiene que poder con todo, ¿no? La supermamá, la mujer maravilla. Entonces, un día su hijo tira accidentalmente un vaso de agua, porque eso va a pasar, es la naturaleza de la vida y de los hijos. Y ella explota desproporcionadamente. Entonces viene la culpa. Y es una culpa que uno puede arrastrar por años y mucha gente la arrastra por el resto de su vida.
si no hace un trabajo interior. Ahora, en el mejor de los casos, da un primer paso y dice, ok, ¿por qué reaccioné así por algo tan pequeño? Es por qué exploté. Porque en realidad no reaccionó solamente al vaso, reaccionó al agotamiento acumulado, a esa presión sostenida, a la saturación emocional, a días, semanas, meses o años enteros viviendo en alerta. Eso es piloto automático. Y aquí también quiero comentarles algo relevante. Entender esto no significa justificar nuestras reacciones. Significa empezar a comprenderlas para poder transformarlas. Porque cuando entendemos desde dónde reaccionamos, dejamos de pelearnos tanto con nosotros mismos. Otro ejemplo muy común ocurre en las relaciones. Imagínate una pareja donde una persona tarda varias horas en responder un mensaje, ¿no? Hoy en día, con toda esta comunicación, se ha vuelto todo un tema. Desde una conciencia más inconsciente o desde un sistema nervioso en supervivencia, la mente puede empezar inmediatamente a hacerse cualquier cantidad de historias. ¿Con quién está? Está con otra, seguro ya no le importo, algo pasa, me está ignorando, ya cambió conmigo. Todo lo que además nuestro inconsciente ha escuchado por ahí en algún lado y ahora ya es una respuesta a una pregunta que automáticamente nos hacemos. Y emocionalmente, la persona empieza a reaccionar a esa historia mental, que no necesariamente es la realidad. Es más, casi nunca es la realidad. Ese es el piloto automático emocional. Ahora, imagínate esa misma situación desde una conciencia más presente, ¿no? 4D, 5D. La persona puede notar la activación interna y decir, a ver, estoy sintiendo inseguridad, ¿no? O enojo, o molestia, lo que sea. Pero esto no significa automáticamente que lo que estoy pensando sea verdad. Ahí siempre aparece un espacio. Parece que no lo hay, pero lo hay. Aparece regulación, aparece conciencia y eso cambia completamente la manera en que vivimos la experiencia, porque dejamos de reaccionar automáticamente y sin conciencia a cada pensamiento que aparece en nuestra mente. Esto se ve también muchísimo en el trabajo y en las organizaciones. Vamos a poner ahora un ejemplo para este sector. Alguien recibe retroalimentación de su jefe. Desde el piloto automático y la conciencia 3D, la persona inmediatamente se va a poner a la defensiva. Se siente amenazada o se siente atacada, se justifica y de manera interna puede interpretar: lo hice mal, no valoran mi trabajo, no soy suficiente y de ahí muchas historias más. Pero cuando lo vivimos o vivimos esa experiencia desde una conciencia más regulada, entonces la persona puede escuchar genuinamente la retroalimentación, palabra por palabra, de lo que su jefe le está diciendo, sin sentir automáticamente que su valor personal está siendo amenazado. Y eso cambia completamente la conversación, porque la conciencia 3D reacciona para protegerse, mientras que una conciencia más presente puede observar antes de reaccionar. Y esto cambia muchísimo el liderazgo, porque muchas organizaciones están dirigidas por personas extremadamente inteligentes, muy brillantes, pero emocionalmente agotadas. Y esto se ve cada vez más en las empresas. Y cuando un líder vive constantemente desde presión, miedo, frustración o necesidad de control,
toda la cultura emocional del equipo comienza a desregularse también, porque las emociones se contagian. La energía emocional de una persona impacta absolutamente a todos quienes le rodean y a los que no le rodean también, porque esas personas directamente impactadas a su vez van a ir a impactar a otros. Entonces aquí hay algo muy importante por entender, y es que muchas veces no necesitamos solamente aprender nuevas estrategias, necesitamos aprender a salir del piloto automático emocional. Las relaciones humanas en un alto porcentaje están gobernadas por los pilotos automáticos de las personas. Esto, además, también ocurre en la salud. Hay personas que viven tantos años en estrés, tensión y supervivencia que el cuerpo empieza a acostumbrarse a producir constantemente químicos asociados al estado de alerta. Y poco a poco el organismo comienza a vivir en inflamación, agotamiento, ansiedad o desregulación. Y por eso muchas veces el cuerpo no solamente necesita medicamentos o tratamientos externos. En un alto porcentaje, las personas necesitan seguridad interna, regulación, necesitan descanso emocional, necesita coherencia, porque el cuerpo escucha constantemente el estado interno desde el cual vivimos la vida. Y cuando vivimos desde el piloto automático, estamos generando una bomba de tiempo que el día de mañana se puede convertir en alguna enfermedad. Entonces, cuando vivimos toda esta experiencia desde una nueva conciencia, nos damos cuenta que la nueva conciencia no busca perfección, busca presencia. No busca que nunca más sientas miedo, enojo, tristeza, frustración, ansiedad, etcétera. Busca que puedas darte cuenta más rápido cuando estás reaccionando desde supervivencia, porque ese instante de conciencia cambia muchísimo y hace toda la diferencia. Es ese momento donde, como decimos en México, te cachas, ¿no? Te cachas quiere decir, te descubres, te das cuenta. Ese momento donde puedes detenerte y decir, a ver, esto que estoy sintiendo quizás no solamente viene desde este momento, ¿no? ¿De dónde viene? Y muchas veces logras identificar cuál es esa experiencia que te está recordando la situación. Y ahí también hay transformación. No porque mágicamente desaparezcan las emociones, sino porque empiezas a relacionarte distinto con ellas. Empiezas a observar antes de reaccionar. Empiezas a respirar antes de explotar. Empiezas a escuchar antes de defenderte. Empiezas a darte cuenta de que no todo pensamiento o que casi ningún pensamiento es la verdad. Y entonces poco a poco empiezas a salir de esos estados automáticos que llevabas años normalizando como si fueran parte de ti o parte de tu forma de ser, porque eran parte de ti, pero no de tu forma de ser. Muchas personas creen que sanar es convertirse en alguien que nunca se altera. Eso no es sanar. Sanar muchas veces significa simplemente darte cuenta más rápido de lo que está pasando dentro de ti. Porque antes reaccionabas automáticamente y ahora puedes observarte. Antes explotabas y ni siquiera entendías por qué. Ahora puedes reconocer, estoy agotado, estoy saturado, estoy operando desde el miedo, estoy reaccionando desde una herida.
Y ahí es donde cambia totalmente la relación contigo y con los demás, porque empiezas a acompañarte con más conciencia y mucho menos juicio. Y honestamente, creo que una de las cosas más poderosas que podemos desarrollar como seres humanos es la capacidad de observarnos mientras estamos viviendo la experiencia, porque ahí empieza la verdadera libertad y paz interior. No cuando controlamos todo afuera. Afuera no podemos controlar absolutamente nada, sino cuando dejamos de ser completamente controlados por nuestros programas automáticos internos. Afuera no controlamos nada, pero hacia adentro podemos controlar absolutamente todo. Y cuando digo controlar es gestionar, no es ocultar, no es reprimir, es manejar, lograr transformar esa energía. Y así llegamos al final de este episodio. Hoy hablamos del piloto automático emocional y de cómo muchas veces reaccionamos no solamente al momento presente, sino a la acumulación emocional, al estrés sostenido, pensamientos repetitivos, memorias inconscientes o estados de supervivencia que llevamos demasiado tiempo normalizando. En la conciencia 3D fuimos programados sin darnos cuenta. Y en conciencia 5D somos nosotros quienes a elección nos desprogramamos de lo que no nos sirve, de lo que no nos beneficia, de lo que no nos contribuye, de lo que nos roba paz y nos reprogramamos con nueva información. Y no necesariamente el piloto automático desaparece, porque el pensamiento va a llegar de todas maneras, pero tendremos la capacidad de distinguirlo a tiempo para decir nosotros cómo reaccionaremos. Ahí tenemos poder sobre él y no él sobre nosotros. Y con esto los dejo hoy. El piloto automático sí seguirá existiendo con programas que alguien más nos puso o que las experiencias de vida nos pusieron o favorablemente con los elegidos conscientemente por nosotros mismos. Pero siempre va a brincar el piloto automático de acuerdo a los programas que tenemos. Y ahora sabemos que quienes tenemos el poder y el control sobre ese botón y qué va a aparecer cuando lo presionemos, somos nosotros. Los espero en el siguiente episodio. Bendiciones para todos. Gracias por compartir este espacio conmigo. Te invito a integrar en tu vida cotidiana lo que escuchaste hoy, porque la conciencia no transforma nuestra realidad solo cuando la entendemos, la transforma cuando la practicamos. Cada episodio es una invitación a mirar diferente, elegir diferente y abrir nuevas posibilidades, porque cuando tú estás bien, tu energía cambia. Y si cambias, tu energía cambia. Todo sale bien. Si este contenido aporta valor a tu camino, por favor compártelo con alguien más que también esté listo para recibir y abrir su conciencia a nuevos paradigmas. Nos escuchamos muy pronto en el siguiente episodio.